So Javier, we are now in Marbella on a real estate conference of KW. Could you tell me how your real estate story began, your first steps? ¿Cómo empezó tu trayectoria en el mundo inmobiliario? Vale, empecé en el mundo inmobiliario hace 20 años, empecé con 21 años, empecé cuando la crisis inmobiliaria llegó a España y empecé como agente inmobiliario asalariado. De ahí fui creciendo poco a poco hasta tener mi propia inmobiliaria, modelo más tradicional, modelo de una oficina pequeña, hasta que a los 5 años noté que quería seguir creciendo y fue cuando compré la franquicia de RE/MAX y estuve 7 años en RE/MAX hasta que hace 1 año y medio me vine a Keller Williams. So before you joined to KW, I heard that you had one of the 3 biggest offices of RE/MAX in Spain. Sí, RE/MAX en España. So what were the challenges you were facing with such a big office? ¿Cuáles son los desafíos a los que te enfrentabas? Vale, sí, efectivamente. Yo compré la oficina de Keller Williams, la franquicia la compré en 2017. En el cuarto año conseguimos ser la tercera oficina de España por volumen de ingresos y llegó un momento en el que sentía que había llegado hasta donde RE/MAX me podía dar y ahí fue cuando me empecé a enfrentar a problemas de oficinas grandes. Estaba en un punto en el que no era capaz de superar las 55 o 60 personas y necesitaba ayuda por parte de mi compañía y en este caso RE/MAX no me podía prestar ayuda porque está más enfocada a oficinas más pequeñas.